Muy buenas noches. Va a dar comienzo la sesión extraordinaria de pública y solemne de ingreso del académico numerario electo don Alberto Campo Baeza. La organista Carmen Serrano interpretará la pieza coral de la sonata de Mendelssohn, opus 65, número 6. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Fernando de Terán Troyano, secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En la sesión plenaria celebrada por esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el día 24 de febrero de 2014, fue presentada la candidatura a favor de don Alberto Campo Baeza para cubrir la vacante de la medalla número 38 en la sección de Arquitectura Profesional producida por fallecimiento del excelentísimo señor don José Luis Picardo Castellón. Dicha presentación fue suscrita por los excelentísimos señores don Francisco Calvo Serraller, don Tomás Marco Aragón y don Alfredo Pérez de Armiñán. La correspondiente votación fue precedida de la laudatio realizada por don Alfredo Pérez de Armiñán el 17 de febrero de 2014, destacando la calidad excepcional de la obra arquitectónica del propuesto. Y en la sesión plenaria extraordinaria, celebrada el día 24 de febrero de 2014, fue elegido académico numerario de esta corporación el excelentísimo señor don Alberto Campo Baeza. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando celebra hoy esta sesión extraordinaria, pública y solemne para recibir como miembro numerario de esta corporación en la sección de Arquitectura al excelentísimo señor don Alberto Campo Baeza. Nuestra corporación ha confiado el discurso de contestación preceptivo al excelentísimo señor don Juan Bordes Caballero. Acompañarán al recipiendario los excelentísimos señores don Joaquín Soriano Villanueva y don Francisco Calvo Serraller. Los excelentísimos señores don Joaquín Soriano Villanueva y don Francisco Calvo Serraller acompañarán al recipiendario hasta el estrado.
don Alberto Campo Baeza dará lectura a su discurso de ingreso. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Debo, en primer lugar, dar las gracias a los académicos que me han elegido. Les agradezco de todo corazón su generosidad. Quiero mencionar de manera muy especial a Alfredo Pérez de Armiñán, a Francisco Calvo Serrayer y a Tomás Marco, que me hicieron el honor de presentarme. En la primera carta que dirigí a todos los académicos, cumpliendo el preceptivo requerimiento de aceptación previa de esta medalla, cité a don Luis Moya Blanco. Debo reconocer que fue emocionante para mí el saber que esta medalla número 38, con la que ahora se me honra, correspondió a don Luis Moya Blanco como académico de número de esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1953. Él fue presidente del tribunal que juzgó mi tesis doctoral en 1982, hace ya más de 30 años. Formaron parte también de ese tribunal don Fernando Chueca Goitía, que había sido profesor mío, don Francisco Javier Sáez de Oiza, de cuya mano entré como profesor en la Escuela de Arquitectura, y de don Javier Carvajal Ferrer, que era director de la tesis, y don Juan Daniel Fullaondo Errazu, que actuó como secretario. Como es bien sabido, todos ellos fueron eminentes arquitectos y catedráticos de la Universidad Española, a los que recuerdo con enorme admiración y gratitud y afecto. También quiero dedicarlo a José Luis Fernández del Amo, de quien acabamos de celebrar el centenario de su nacimiento. Fue tras Luis Moya el portador de esta medalla y es uno de los grandes arquitectos de su generación. Su obra es de una calidad máxima, la de un verdadero maestro. Y quiero recordar a José Luis Picardo, que inmediatamente antes que yo ostentara esta medalla y que era una figura destacada de la arquitectura moderna en España. Gaditano universal de Jerez, no solo era un arquitecto excelente, sino además un caballero. Le conocí de la mano de Julio Canolaso y transmitía una gran bondad. Tenía unas destacadas dotes para el dibujo y la pintura. Su discurso de ingreso en esta academia, que él tituló Hipólito, conciertos ecos homéricos, hablaba a las claras de su amor por los caballos, cual si del mismísimo Fidípides, el personaje de las nubes de Aristófanes, se tratara. Autor del edificio de la Fundación Marc en Madrid, de la Escuela de Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera y de muchos paradores nacionales como el de Santa Catalina de Jaén, su obra siempre fue de una elegancia extremada. De una manera especial quiero mencionar a Javier Carvajal, a quien se le concedió la Medalla de Oro de la Arquitectura en el año 2012, unos meses antes de morir. El acto tuvo lugar en esta academia, en esta misma sala donde me cupo el honor de hacer la correspondiente laudatio. Repito ahora lo que en aquella ocasión enuncié. Él debería haber sido académico de número de esta institución, y con él Oiza, Isota y Fisac. A ellos, mis maestros, quiero dedicar esta medalla. Y a mi abuelo, el arquitecto Emilio Baeza Eguíluz, que fue un destacado arquitecto en Valladolid a principios del pasado siglo, donde levantó obras tan hermosas como el casino de la calle Duque de la Victoria. Él perteneció a esta academia por derecho propio
En el registro de maestros arquitectos de esta casa, del año 1897, figura con el número 418. Sonreirá desde el cielo al ver a su nieto entrar en esta su casa. Mi madre, María Teresa Baeza Alonso, una de sus 8 hijas, inoculó en mí con eficacia el veneno de la arquitectura. A ella, cómo no, le dedico todo esto. Y quiero dedicarlo de una manera muy especial a mi padre, Juvencio Campo Fernández, que murió el pasado año con 104 años de edad, con la cabeza clara y con un corazón de oro. Fue profesor adjunto de Anatomía en la Facultad de Medicina de Valladolid, donde, de no haber sido desterrado tras la guerra a Cádiz, hubiera llegado a ser catedrático. Obran en mi poder algunas papeletas de su carrera, donde obtuvo 19 matrículas de honor, y en las 2 últimas papeletas, el catedrático, en vez de matrícula de honor, escribió admirable. Y es que en verdad era admirable. Él solía decirme, hijo mío, estas cosas no se cuentan. Y tras estos excursus ineludibles, pero gozosos, paso a exponer mi obligada lectio. Buscar denodadamente la belleza. Quid est ergo pulcrum, e quid est pulcritudo. ¿Amamos por ventura algo fuera de lo hermoso? ¿Y qué es lo hermoso? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae y aficiona a las cosas que amamos? Porque ciertamente que si no hubiera en ellas alguna gracia y hermosura, de ningún modo nos atraerían hacia sí. Nos dice San Agustín en las Confesiones. Tras ya muchos años trabajando como arquitecto, enseñando como profesor y poniendo por escrito mis ideas, las razones por las que hago mi trabajo, debo confesar que lo que en verdad busco, con todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza. ¿Puede un arquitecto confesar esto tan a las claras? ¿Puede cualquier creador decir así que lo que busca es la belleza? Así lo hacen los poetas y los músicos y los pintores y los escultores y los artistas, todos. Bien lo saben todos los académicos hoy aquí presentes. Afirmar que la belleza es el fin de la arquitectura podría parecer arriesgado, pero estoy convencido de que el conseguir la belleza en la arquitectura es conseguir que los hombres, con este arte con razón de necesidad que decían los clásicos, puedan ser más felices. Conseguir la venustas tras el cumplimiento perfecto de la utilitas y de la firmitas es el fin de la arquitectura y de toda labor creadora. O como mejor que yo lo enunciaba Sáenz de Oiza cuando decía en El sueño del paraíso: declaro que las obras de arquitectura son instrumentos para transformar la realidad en un espléndido y recuperado paraíso, del que por nuestra culpa habíamos sido expulsados y al que de nuevo somos reintegrados merced al poder de transformación de la arquitectura. La venustas, la belleza, para recuperar el paraíso perdido, la felicidad. O como cuando Carvajal hablaba de la belleza ordenada y de su voluntad de crear eficacia y belleza a un mismo tiempo, como tan solo lo persiguen los verdaderos arquitectos. A lo largo de estos años he escrito mucho de los maestros de la arquitectura española contemporánea y para intentar resumir todo lo que en ellos me parecía más sustantivo, desarrollé todos aquellos textos bajo el epígrafe de la belleza. La belleza calva sobre Sota, la belleza volcánica sobre Oiza, la belleza cincelada sobre Carvajal y la belleza rebelde sobre Fisac y la belleza misma sobre Barragán. Entendía ya entonces que la belleza era la causa y el fin de la labor creadora de los maestros. Y ahora, con el paso del tiempo, cada vez lo veo con más claridad. La belleza. A la belleza en arquitectura se llega de la mano de la razón. He defendido y defiendo que la razón es el instrumento primero y principal de un arquitecto para llegar a alcanzar esa belleza. Porque aunque esto sea suscribible para todas las artes, lo es de manera imperativa
para la arquitectura por mor de la ineludible gravedad que es consustancial con ella. Cuando leemos el Quijote, no solemos reparar en esas páginas excepcionales con las que Cervantes prologa su obra universal. Y confiesa Cervantes que ese prólogo lo ha escrito después. Y confiesa Cervantes que es el escrito al que más tiempo ha dedicado. Escribe Cervantes: desocupado lector, sin juramento, me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Con lo que, tras dejar claro que la razón ha sido su principal instrumento de trabajo, nos declara su decidida voluntad de atrapar allí con ella la belleza. El sueño de la razón produce monstruos, nos dice Goya en el aguafuerte maravilloso que preside el despacho del director de esta academia. Es el número 43 de las 80 estampas que compone la serie de Los Caprichos, publicada por Goya en 1799. La plancha original se conserva y expone en esta academia. Goya además elaboró un texto a modo de lista comentada, cuyo original se conserva, curiosamente, no en la academia, sino en el archivo del Museo del Prado. En este texto, cuando llega a la estampa 43, Goya escribe: la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles, pero a continuación nos aclara que unida con ella es madre de las artes y origen de las maravillas, o sea que la razón necesita de la imaginación para abrir las puertas a la belleza. ¿Cómo podríamos no estar de acuerdo con Goya? Líbreme Dios de querer compararme con Cervantes ni con Goya, pero es con este espíritu con el que he querido y quiero levantar todas mis obras, tratando de conquistar la belleza con toda mi alma, con las armas de la razón y las de la imaginación, con el duro deseo de durar, como impulso primario de la creación, como nos dice Paul Éluard, con la voluntad de permanecer en la memoria de los hombres, o como de manera más sencilla y bonita lo decía Federico García Lorca: escribo para que me quieran. La razón como instrumento primero del hombre para conseguir la belleza. ¿Pero qué es la belleza? Platón en el Banquete nos proponía la belleza como el esplendor de la verdad. Esta propuesta es después matizada con el paso de los siglos por otros pensadores que, partiendo de Platón, afinaron esto con acentos harto interesantes. Jacques Maritain lo resume muy bien en su ya clásica distinción entre el splendor veri de Platón, el splendor ordinis de San Agustín y el splendor forme de Santo Tomás. Aunque lata en las fórmulas anteriores una aspiración incontenible de descubrir explicaciones más profundas, si la verdad debe estar en la base de toda creación arquitectónica que aspire a la belleza, ¿cómo podríamos considerar que el orden y la forma son menos importantes? Verdad y orden y forma. Y no me resisto a traer aquí las consideraciones que en torno a la belleza nos hace San Agustín en su identificación de la belleza con el sumo hacedor. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y fuera te andaba buscando y como un engendro de fealdad me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían prisionero lejos de ti aquellas cosas que si no existieran en ti serían algo inexistente. Me llamaste, me gritaste y desfondaste mi sordera. Relampagueaste, resplandeciste y tu resplandor disipó mi ceguera. Exhalaste tus perfumes, respiré hondo y suspiro por ti. Te he paladeado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado y ardo en deseos de tu paz. Pero no nos vamos a introducir por las intrincadas verdades filosóficas ni teológicas, y vamos a retornar al camino que lleva a la belleza a través de la arquitectura. En la leyenda que se encuentra en las cintas del escudo de la AA de Londres se dice: diseña con belleza, construye con verdad. Es un acertado resumen de todo lo que estamos tratando aquí. Con ocasión del doctorado honoris causa por la Universidad de Oporto, se me pidió un texto sobre Álvaro Siza. Allí desarrollé
las que considero sus tres principales cualidades como arquitecto, como factor de belleza: el carácter investigador, la precisión poética y la capacidad de trascendencia. A la belleza en la arquitectura se llega tras un trabajo riguroso y profundo que puede y debe ser considerado como un verdadero trabajo de investigación. La belleza es algo profundo, preciso y concreto que hace remover los cimientos del hombre, que hace que el tiempo se detenga y que hace que la obra creada permanezca en el tiempo y en la memoria de los hombres. Ninguno de mis proyectos ha sido para mí uno más. En todos y en cada uno de ellos he dado lo mejor de mí. Cada nuevo proyecto ha sido y es para mí una ocasión de buscar y encontrar esa belleza. Todos y cada uno de ellos han sido concebidos y proyectados y construidos con toda intensidad. Con la intensidad de quien está convencido de que la arquitectura es la labor más hermosa del mundo. He dicho no muchas veces a muchos proyectos en los que no se me daba libertad suficiente, o yo creía que no tenían suficiente interés para dedicarles mi tiempo. Algunos podrían tildar de pedante esta actitud, pero creo que solo así se puede crear. Se puede vivir creando, se vive con la intensidad que hace que valga la pena esta vida. Lo entienden muy bien todos los creadores. Los poetas y los escritores, los músicos y los pintores y los escultores que merecen la pena. Tengo la seguridad de que lo entenderán muy bien todos los académicos aquí hoy presentes. Cuando a Javier Zubiri le concedieron en 1982 el Premio Nacional de Investigación, en su discurso de aceptación agradecía a la sociedad española el que hubiera sido capaz de entender que la filosofía es una verdadera labor de investigación. Tantas veces he recomendado a mis alumnos el que en ese escrito clarificador sustituyan la palabra filosofía por arquitectura, y el resultado es sorprendentemente ajustado. Porque la arquitectura es una verdadera labor de investigación, y como el mismo Zubiri aconsejaba allí, de la mano de San Agustín: busca como buscan los que aún no han encontrado, y encuentra como encuentran los que aún han de buscar. Y la belleza de la que tratamos viene a la arquitectura de la mano de la precisión, con la misma precisión con la que lo hace la poesía. Cuando defiendo el carácter poético que debe tener toda arquitectura que pretenda la belleza, no estoy defendiendo algo vago y difuso. Estoy reclamando esa precisión que la poesía necesita para llegar a la belleza, que es la misma precisión que reclamo para la arquitectura. María Zambrano definía la poesía como la palabra acordada con el número. ¿Qué manera más certera de definir la precisión propia de la poesía? Una palabra que en una posición no nos dice nada, colocada en el sitio preciso, es capaz de removernos y de detener allí el tiempo. Pues lo mismo con la misma precisión la arquitectura. La belleza en la arquitectura aparece cuando ésta es capaz de trascendernos. El verdadero creador, el verdadero arquitecto, es aquel capaz de conseguir que su obra le trascienda. Lo explica muy bien Stefan Zweig en El misterio de la creación artística. No hay deleite ni satisfacción más grandes que reconocer que también le es dado al hombre crear valores imperecederos y que eternamente quedamos unidos al eterno mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra, mediante el arte. Zweig relaciona esa belleza con el Ser Supremo, lo que de manera aún más explícita hará años más tarde von Balthasar. En el capítulo 19 del Libro de los Reyes leemos: el ángel le dijo al profeta Elías: sal fuera y ponte en el monte a esperar a Jehová. Y Elías salió fuera. Y aquí que se desató un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, el soplo de un aura suave. Y allí, en aquel soplo de un aura suave, sí estaba Jehová.
pues ese inefable soplo de un aura suave, el sibilus aure tenuis, como escribe San Jerónimo en la Vulgata, es lo que querríamos para nuestras obras de arquitectura los arquitectos y los creadores todos. Es signo claro de que la belleza aparece en nuestras obras cuando merecen la pena. ¿Cómo podrían los arquitectos no entender que la verdad de una idea generada por el cumplimiento de la función y la verdad de la construcción son imprescindibles para acceder a la belleza de la arquitectura? Bien proclamaba Vitruvio que para llegar a la Venustas era necesario dar perfecto cumplimiento a la Utilitas y a la Firmitas. Cuando se dice que la arquitectura tiene que ser funcional, deja de ser funcional porque atiende solo a una función de las muchas que tiene, decía y con razón Oiza. Cuando Bernini saca a la luz del blanco mármol a la bellísima Proserpina raptada por Plutón, de la Galería Borghese, por encima de la descripción de la escena y por encima de la hermosura de la escultura, lo que básicamente hace es mostrar su capacidad de hacer que el duro mármol de Carrara parezca blando, mórbido. Logra dominar la materia, doblegarla, domeñarla. Algo más, mucho más universal que solo representar una escena. La mano fuerte de Plutón aprieta el delicado muslo de Proserpina y es ahí donde más nos interesa esa escultura, donde consigue que parezca blando lo que es duro. Una vez más, el creador que trata de poner en pie un tema universal por encima de la sola narración de una historia. Algo más que solo una escultura. El mismo Bernini, en cada una de sus arquitecturas, busca y halla algo más que el solo perfecto cumplimiento de la función o la sola perfecta construcción. Busca y halla la belleza. Lo que de manera tan gráfica traduce Alberto Corazón hablando de la pintura. Las vanguardias del siglo XX arrancan de un plato con manzanas de Cézanne, precisamente porque no hay manzanas, ahí hay solo pintura. Y sigue, la realidad no es lo que miro, sino lo que veo a través de la memoria. Es la memoria lo que ilumina. Es la memoria lo que nos hace capaces de descubrir la belleza, añado yo, muy claro. Y si para la consecución de la belleza en arquitectura es importante el cumplimiento puntual de la función, la utilitas, no lo es menos su buena construcción, la firmitas. Viollet-le-Duc, en sus Entretiens sur l'architecture, defendía la construcción, la firmitas, como base fundamental de la arquitectura. Reclamaba la expresión honrada y adecuada de los materiales para llegar a la belleza en la arquitectura. La belleza emanaba de la estructura bien concebida y bien construida. Toda forma que no se adecue a la estructura debe ser repudiada, decía. Es la estructura la que, como he repetido tantas veces, además de soportar las cargas y transmitirlas a la tierra, establece el orden del espacio. Ese establecimiento del orden del espacio que es tema central en la arquitectura. Y al final, cómo no, tras el cumplimiento preciso de la utilitas y de la firmitas, como bien prescribe Vitruvio, llega la Venustas, la belleza. Nos acercaremos ahora a algunos edificios que en la historia de la arquitectura han materializado de manera clara la inefable belleza de la que estamos tratando. Pocos edificios en la historia tienen la cualidad de hacernos perder la noción del tiempo como el Panteón de Roma. No solo cumple a la perfección con su función universal, no solo está muy bien construido, sino que además es de una belleza incontestable. Así lo han entendido todos los grandes creadores cuando allí han estado. Baste citar aquí a Henry James cuando describe la memorable escena del conde Valerio, arrodillado dentro del Panteón, iluminado por la luz que viene de lo alto, de la luna. La escena es hermosísima. En las primeras páginas de ese cuento maravilloso, el último de los Valerio, el conde llega a decir: «Este es el mejor sitio de Roma, vale por 50 San Pedros». Y otro dechado de belleza es la Alhambra de Granada. Construida por Yusuf I, reconstruida por Mohamed V y con las intervenciones de don Leopoldo Torres Balbás en el siglo pasado, ¿qué podría yo a esas alturas decir de la Alhambra?
deberíamos recurrir a los pasajes líricos de aquellos visires, poetas de los emires granadinos, grabaron en los muros de la Alhambra. Ibn Zamrak pone en boca de la misma Alhambra, de la fuente del jardín de Daraxa, palabras tan hermosas como estas. Y a mí me ha concedido el más alto grado de belleza, causando mi forma admiración a los sabios. Y sin recatarse lo más mínimo sigue. Pues nunca se ha visto cosa mayor que yo, en Oriente ni en Occidente rey alguno, en el extranjero ni en la Arabia. Y nunca acabaríamos si siguiéramos con la bellísima epigrafía de la Alhambra. La belleza hablando de la misma belleza. Claro que si se trata de arquitecturas contemporáneas repletas de belleza, debemos hablar aquí del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que parece que estuviera construido ayer mismo o mañana. Es quizás no solo una síntesis de los principales logros conceptuales de la arquitectura moderna, sino además un prodigio de belleza. Un sencillo podio en travertino romano, a la exacta altura para elevarnos a otro mundo. Una ligera losa como techo, bien tensada, soportada como si de un baile de puntas se tratara, por unos pilares cruciformes que por razón de su forma y de su brillo parecen desvanecerse. Unos muros exquisitos de ónices extraordinarios que epigrafían el tiempo con signos abstractos y se mueven allí con la libertad que les otorga el espacio continuo. Todo con las medidas y las proporciones precisas, nada por aquí, nada por allá, y el milagro se produce. Una arquitectura que ha conquistado la belleza para siempre. Las tres arquitecturas aquí citadas corroboran cuando la arquitectura es idea construida, su belleza permanece para siempre, es indestructible. Pero no podría yo terminar este Parlamento sin traer aquí a la Academia, aunque muy brevemente, las palabras de algunos de los grandes maestros de la arquitectura contemporánea, Mies van der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, que como no podía ser menos, aludían constantemente a la belleza como último fin de la arquitectura. Mies van der Rohe habló abundantemente de la belleza. ¿Y qué es en realidad la belleza? Con toda seguridad, nada que pueda calcularse, nada que pueda medirse, sino siempre algo inefable. En arquitectura, la belleza, que para nuestro tiempo es igual de necesaria y sigue constituyendo un objetivo, tal como lo ha sido en épocas anteriores, solo puede alcanzarse cuando al construir se tiene en cuenta algo más que la mera finalidad. ¿Cómo podríamos no estar de acuerdo con él? Y Le Corbusier no le va a la zaga en su defensa de la belleza. El arquitecto, por el ordenamiento de las formas, obtiene un orden que es pura creación del espíritu. Por las formas afecta intensamente a nuestros sentidos, provocando emociones plásticas. Por las relaciones que crea, despierta en nosotros profundas resonancias, nos da la medida de un orden que se siente de acuerdo con el mundo, determina reacciones diversas de nuestro espíritu y de nuestro corazón, y entonces percibimos la belleza. Y de Frank Lloyd Wright se podrían decir tantas cosas acerca de la belleza, pero baste con recoger las últimas frases del manuscrito encontrado sobre su mesa el mismo día de su muerte. Allí nos dice: la arquitectura, la mayor de las artes, empieza allí donde acaba la mera construcción y se impone el dominio del hombre, su espíritu. Y acaba con un explícito: cuando el hombre se propuso hacer que la belleza entrara en sus edificios, entonces nació la arquitectura. Tras todas estas consideraciones, debería pensar si la belleza es o no necesaria, si es o no útil. Nuccio Ordine, en su brillante ensayo sobre la utilidad de lo inútil, defiende la necesidad de la belleza inútil. Claro que bien podríamos defender lo contrario, que la belleza es útil para satisfacer las hambres del alma, el hambre de belleza que todo hombre tiene. Claro que la belleza es útil, imprescindible. El hombre tiene hambre de belleza. La venustas, compatible y complementaria con la utilidad de la función o de la buena construcción, es lo que verdaderamente nos interesa. No lo resumió mal Einstein. Soy, en verdad, un viajero solitario y los ideales que han iluminado mi camino y han proporcionado una y otra vez nuevo valor para afrontar la vida han sido la verdad, la bondad y la belleza.
Francisco Calvo Serrayer nos dice que el término belleza ha tenido siempre, la tendrá, la sobrada capacidad de incorporar la deseada libre exploración de nuevas perspectivas, dando la libertad como respuesta a la interrogante del significado actual de la belleza. Y es que, aunque no es fácil de entender completamente la inefable belleza, sí podemos entender bien esta libertad que radica en la memoria. ¿No es la memoria el pozo profundo e inagotable para reconocer allá donde aparezca la belleza? ¿Cómo podría alguien que careciera de memoria llegar a reconocer el que algo, de manera especial la arquitectura, participa de la belleza? ¿Cómo podría un pintor admirarse ante un Rothko sin haber antes adorado a Velázquez o a Goya? ¿Cómo podría un arquitecto extasiarse ante un Mies van der Rohe si antes no supiera de Palladio o de los templos griegos o del Panteón de Roma? Y para terminar, permítaseme una breve anécdota reciente. Imagínense ustedes que al visitar la preciosa exposición de la Biblioteca del Greco en el Museo del Prado, escudriñando el ejemplar del Vitruvio, descubro entre las preciosas anotaciones del Greco, en la página 28, allí donde Vitruvio habla sobre la Venustas, la frase manuscrita: que la Venusta lo abraza todo, que la belleza lo abraza todo, que la Venusta lo abraza todo porque naciendo de la proporción no puede faltar forteza. Qué manera más bonita de resumir todo lo que yo quiero decir en este Parlamento. Porque en verdad la belleza abraza nuestra vida, la belleza lo abarca todo. Claro que antes Vitruvio ha escrito, allí donde había puesto sus notas el Greco, la Venusta procede dalla intelligenza dell'architetto, la utilità dalla bontà e la fermezza dal potere. Clarísimo. He perseguido la belleza con denuedo. He buscado la belleza con ahínco. He andado tras la belleza desesperadamente. He buscado y busco y buscaré la belleza hasta morir o hasta matarla. Matarla de amor cuando la encuentre, pues he puesto mi alma en tal empeño. Como lo hacen muchos de ustedes, los académicos que hoy me escuchan, que cada día tratan de poner en pie con su arte, hasta morir, la belleza tan ansiada. Siendo el último en entrar en esta casa, espero poder colaborar para que sigan abiertas las puertas y las ventanas de esta prestigiosa institución, para que entre por ellas la luz y el aire y la libertad que la Academia reclama. Y de la mano de la libertad, la belleza. La misma belleza que posee a raudales este edificio de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde su interior con la soberbia escalera de churriguera que da gloria al recorrerla, y con la noble fachada de Diego de Villanueva que destaca en la calle de Alcalá por su ajustada sobriedad. Aquí está la belleza como esplendor de la verdad, del orden y de la forma adecuada. Porque la búsqueda de la belleza habla siempre de la búsqueda de la libertad. Buscar en la arquitectura la libertad que da la radicalidad de la razón indiscutible, acordada con el deseable soñar, acaba siempre en la verdad que desemboca en la belleza. Lo decía de manera absoluta el poeta inglés Keats en su oda a una urna griega. La belleza es la verdad la belleza, eso es todo lo que sabemos en la tierra y lo único que necesitamos saber. Muchas gracias.
el excelentísimo señor don Juan Bordes Caballero, en nombre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dará lectura a su discurso de contestación. Director, compañeros académicos, señoras y señores, me honra dar la bienvenida a don Alberto Campo Baeza a esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, haciéndolo en representación de nuestra corporación que la ha elegido para ocupar una plaza de académico numerario en la sección de arquitectura por su destacada creación en la arquitectura española contemporánea. En primer lugar, he de confesar que cuando Campo Baeza me pidió contestar su discurso me sorprendió, pues con su decisión estaba eligiendo una visión distante de sus tácticas estéticas. Y sin embargo, pensé que tal diferencia no era inconveniente para aceptar esta distinción, pues evidentemente todos los creadores caminamos por sendas diferentes. Ya una situación semejante se había producido años atrás cuando me propuso participar con mi escultura en una de sus obras. Y desde luego tampoco entonces me negué, aunque finalmente ese proyecto no llegara a realizarse. En aquella ocasión pensé que con mi colaboración buscaba el mismo contrapunto que Mies van der Rohe requirió a la escultura de Kolbe, solicitándole un nudo de tensión dentro de un mundo de tan mágico equilibrio como el mítico pabellón de Barcelona que él también nos acaba de describir. Y ciertamente esta obra siempre me ha parecido uno de los máximos hitos de la arquitectura del siglo XX y además el mejor ejemplo de diálogo entre arquitectura y escultura en todo el movimiento moderno. Desde luego no imagino esa obra maestra de la serenidad conversando con una escultura tan sintética como la de Brancusi o Arps, pues bien sabía Mies que un diálogo especular no habría sido tan enriquecedor e inquietante. Por eso al reto que me planteó Campo Baeza de contestar tan complejo y bello discurso como el que acabamos de escuchar, lo recibí con agrado, pues me pareció que su confianza era para mí suficiente equipaje para asumir el riesgo de entrar en diálogo con la aplastante seguridad de sus reflexiones. Y digo diálogo, pues lo primero que le advertí a Campo Baeza es que si lo hacía tendría que enfrentar otras opiniones a las suyas, algo que no solo le pareció perfecto, sino que me confirmó que era lo que esperaba. Y después de ese pacto decidí que incluso esta pequeña confrontación podría ser la ocasión de convertir este acto en una demostración pública de que no está ingresando en una institución de pensamiento único. Efectivamente, ni ahora ni creo que nunca la Academia ha sido una comunidad con opinión monolítica, puesto que siempre ha acogido a grandes individualidades y así ha sido desde la fundación en el siglo XVIII. Pero antes de entrar en un aparente antagonismo sobre el ejercicio dialéctico de su discurso, quisiera mostrar mi más rendida admiración a la obra de Alberto Campo Baeza, que es reflejo de su singular personalidad. Una obra que sin lugar a dudas consigue alcanzar la belleza, y para ello ha decidido seguir el camino de una depuración hasta el ascetismo. Alejado de arquitecturas que derrochan medios para captar la atención en medio de un gran griterío. Sin embargo, él ha optado por el silencio y una sutil iconografía. Y esa sosegada presencia de lo visual hace que sus edificios no solo sean disfrutados con la vista, pues también proyecta discursando para los otros sentidos. Y por ello, la difusión de su obra con solo imágenes visuales es una dificultad que han tenido que superar extraordinarios fotógrafos como Isao Suzuki, Roland Halben, Javier Callejas o Duccio Malagamba, que además de reflejar sus luminosos espacios, se han visto en la difícil labor de incluir en sus fotografías otras sensaciones que contiene la arquitectura del nuevo académico y que solo las capta en su totalidad un sosegado visitante de sus obras. Y desde luego, Campo Baeza en su cuidada arquitectura ha dado muestras de su generosidad,
pues es evidente que nunca ha escatimado intensidad en cada uno de sus proyectos, haciendo piezas irrepetibles. También en ellas da muestra de su ambición, pero no de otra cosa que de libertad creativa y voluntad de hacer una obra trascendente en sí misma, incluso por encima de crear una marca para perpetuar su propio nombre. Asimismo, generosidad e intensidad son cualidades que también las vuelca en la docencia, su otra obra, pues como todo creador, conoce bien la responsabilidad de convertirse en motor del entusiasmo para las siguientes generaciones. Y precisamente por la excelencia de su obra considero que es una osadía por mi parte polemizar sobre un discurso que lo declara como sus certezas más absolutas y que además está armado con citas de máximas autoridades. Sin embargo, justifico mi disconformidad con una posición que solo tiene fuerza desde la duda. No obstante, la rectitud del camino que Campo Baeza nos ha trazado en su discurso, sospecho que solo es una sólida muralla de inexpugnables argumentos para defenderse y de intromisiones en el auténtico núcleo de su creación y que es su intuición para encontrar la belleza. Sin embargo, esa cualidad nos la disfraza con argumentos de racionalidad, quizás para devaluar modestamente sus méritos. Y he dicho encontrar, porque en el fondo dudo que busque, ya que las certezas no son la base de un creador, pues como decía Picasso, yo no busco sino encuentro. Y es que si buscáramos sabemos lo que tenemos que encontrar, y si es así, ¿para qué hacerlo? Es cierto que Campo Baeza como docente, personalidad que más aflora en este discurso, según creo, ha de procurar difundir el uso de la razón, es decir, el sentido común, o sea, el más habitual, o al menos debería de serlo, y desde luego esta condición que es necesaria para el ejercicio de la profesión del arquitecto no es suficiente para ser brillante o genial. Y así como ser dueño de una portentosa intuición es regalo de los dioses, el ejercicio de la razón es gimnasia de una correcta educación. Como profesor está obligado a promover entre sus alumnos el deseo de conseguir al menos un nivel accesible de una discreta belleza o un aura suave, como él dice citando las Escrituras. Pero alcanzar el grado extremo de belleza o lo sublime, como así se nombra en un tratado del siglo I atribuido a Longino, eso es un paso de gigante que él solo consigue con su intuición. Es evidente que la obra arquitectónica no es como la de un artista plástico, puesto que durante el proceso de creación del arquitecto existen más momentos de análisis y proyecto racional que empujes de la intuición. Sin embargo, son estos instantes fugaces los que definen la inspiración necesaria para hacer que la edificación sea arquitectura con mayúsculas. Y eso lo observamos muy bien en los cuadernos íntimos de los grandes arquitectos, donde se guardan los primeros arrebatos o garabatos tan gestuales e irracionales como los de Erich Mendelsohn, pero que en la semana siguiente van convirtiéndose en documentación de proyecto donde las reglas constructivas, las gravitatorias y el cálculo estructural van imponiendo su racionalidad a los límites de la fantasía. Campo Baeza nos asegura que su búsqueda de la belleza la somete a la misma máxima que Goya enunció en su famoso grabado. Sin embargo, creo que a la hora de actuar lo hace igual que el gran genio aragonés, que no creo que implicara nunca esa máxima en su obra plástica. La razón, por mucho que califiquemos a Goya de hombre ilustrado, estoy seguro que la ponía a dormir cuando cogía sus pinceles o buriles. Si no hubiera sido así, su dibujo no habría podido soñar tan fascinantes monstruos, ni su pincel sería tan preciso y cruel como el bisturí en la disección de sus buenos retratos. Creo que Goya estaba más de acuerdo con la sentencia que Cervantes redactó para la tumba de Don Quijote y que recomendaba morir cuerdo y vivir loco. Personalmente opino que la intención de Goya al disponer su famosa máxima en esta imagen no fue la de aplicar su sentido precisamente a la creación, pues esa estampa, como todas las de la serie de los caprichos, se inserta en un discurso de sátira social y política. Más bien creo que con este lema Goya
estaba alertando sobre la sinrazón de los políticos dormidos en medio del clamor ciudadano y cuyas decisiones producen monstruos. Creo que con esa frase puede estar produciéndose un cambio de sentido al ser utilizada fuera de su contexto. Y eso por mucho que nos apoyemos en las interpretaciones supuestamente dadas por Goya en el documento del Museo del Prado, pues desconfío del propio Goya, ya que nunca desvelaría su auténtico sentido, protegiendo así su impunidad para continuar con una inteligente crítica hacia sus contemporáneos que nunca la hizo explícita. Pero también en el discurso que le acabamos de oír a Campo Baeza, parece que nos está señalando solo una fuente de la belleza, simplificando las complejas contradicciones que enriquecen su propia obra. Pues a su proyecto intelectual él superpone otro sensual y táctil con el tratamiento de los materiales. Y ciertamente las fuentes de la belleza pueden ser tan distintas como las de quienes las buscan con ahínco en la mente de Apolo, o los que deciden dirigirse a la sensualidad de Dionisios. Y las dos rutas son igualmente válidas y ninguna de ellas posee directrices construidas por la razón para enseñarnos a caminar por ellas, pues si existieran, estaríamos ahogados de bellas obras, y gracias a Dios o al demonio mismo, eso no sucede, pues al final seríamos insensibles a lo que tan raramente se muestra. Igualmente no estoy de acuerdo con Campo Baeza cuando nos dice perseguir la verdad, apoyándose incluso en palabras de grandes genios. Tampoco entonces le creo, pues como gran creador ha de comprender que no existe mayor acto creativo que la mentira. Eso lo sabe bien el fabulador de historias y personajes que nunca han existido, pero que al lector le parecen más reales que la vida misma. Es ayudándose de la mentira que Campo Baeza sabe engañar a nuestra percepción y hacer que un espacio con un número concreto de metros cuadrados lo sintamos como el doble. No en vano nos decía Edmund Burke en 1756, y desde su tratado Ideas acerca de lo sublime y de lo bello, un verdadero artista debería engañar generosamente a los espectadores. Y los proyectos, que solo son grandes por sus dimensiones, son siempre signos de una imaginación ordinaria y baja. Ninguna obra de arte puede ser grande sino en la medida que engaña. Y estas mentiras del arquitecto afectan incluso a la línea recta, ya que está reñida con nuestra percepción, y es por lo que el ojo humano le impone la necesidad de sutiles correcciones curvas para percibir la rectitud. Considero que ciertamente fue una gran conquista de la arquitectura moderna desprenderse de iconografías historicistas. Sin embargo, no nos alegramos tanto de que la mayoría de los arquitectos modernos olvidaran los refinamientos ópticos utilizados por la arquitectura clásica con objeto de atender las sutiles deformaciones con las que percibe nuestro ojo. Desde aquella ruptura en la que pasaron al primer plano de la composición arquitectónica los problemas funcionales y un anhelo iconográfico que las tradujera sinceramente, parecen desaparecer las preocupaciones perceptivas en el proyecto arquitectónico sobre los refinamientos visuales alcanzados en el pasado. Y eso ocurre precisamente en momentos en los que más se investiga sobre la percepción, como lo demuestran los teóricos de la Gestalt. Incluso, aunque ya la curvatura del énfasis y los problemas de la resupinación de la imagen se hubieran transmitido por todos los tratados vitruvianos de la historia, otras complejas regulaciones ópticas fueron descubiertas por varios estudios y mediciones realizadas en el siglo XIX. Así Harold Donaldson fue quien primero observó la inclinación de las columnas, señalándolo en su obra Ensayo sobre el Templo Dórico de 1829. También Francis Penrose, en su exhaustiva obra Una investigación de los principios de la arquitectura ateniense de 1851, describió por primera vez las curvas horizontales de los entablamentos y estilóbatos en los monumentos griegos, llegando a precisar sus medidas en pies con 4 decimales. Nuevas precisiones sobre manipulaciones perceptivas en los monumentos la dio John Pennett Thorne en su voluminoso estudio Geometría y óptica de la arquitectura antigua de 1878. Y todas estas investigaciones demostraron que las irregularidades respondían
a un premeditado plan donde el engaño del ojo es el objetivo para conseguir la belleza. Y podríamos alargar aún más este juego de desvelar las contradicciones en el discurso del nuevo académico. Pero precisamente la existencia de ellas lo hace bello. Pero con la última sobrepasamos el límite de lo tolerable, pues negamos las palabras del mismo Greco con la que Campo Baeza señala a la proporción como una condición necesaria para la belleza. Y efectivamente, la anotación que nos ha citado del propio Greco defendiendo esta afirmación en uno de sus comentarios manuscritos sobre el Vitruvio de Barbaro, conservado en nuestra Biblioteca Nacional, no la desmiento yo, sino las posteriores figuras de la bellísima proporción del mismo pintor que de joven hacía tal afirmación. Y para expresar mi pensamiento en cuanto a la proporción y la belleza, vuelvo a citar a Burke, pues en la tercera parte del citado tratado, después de varias secciones tituladas reiterativamente La proporción no es la causa de la belleza en los vegetales, la proporción no es la causa de la belleza en los animales, la proporción no es la causa de la belleza en la especie humana, concluye con una titulada la perfección no es la causa de la belleza. Y en uno de sus párrafos escribe: tengo grandes razones para dudar si la belleza es idea que pertenece a la proporción. La proporción, como parece ocurrir con toda idea de orden, se refiere casi por completo a la conveniencia. Por consiguiente, se ha de considerar como una criatura del entendimiento, antes que como una causa primaria actuando sobre los sentidos y la imaginación. No encontramos un objeto bello a base de dedicarle mucha atención y de investigarlo mucho. La belleza no exige auxilio de nuestro razonamiento. Y continúa Burke: la aparición de la belleza causa en nosotros un grado de amor en la misma medida en que la aplicación del hielo o el fuego produce la idea de calor o frío. La belleza no es una idea que se pueda medir, ni tiene nada que ver con el cálculo y la geometría, concluye. Pero si después de tantas negaciones parece que me quedo sin ideario, he de proponer otro lema semejante al de Alberto Campo Baeza, y en el que sí confío plenamente y que además, en el fondo, muestra mi total concordancia con el suyo. Pues es lo que también él pretende y además lo consigue. Y antes de enunciarlo, he de reconocer que el término belleza, aunque vuelva a estar en boca de muchos, no solo me sigue implicando una idea de añoranza del pasado que no tengo y que durante demasiado tiempo se ha cargado de reglas y dogmas que pretenden hacerla única. Por eso, querido Alberto, yo opto por desear denodadamente la fascinación, pues esa sustitución considero que deja abierta la creación hacia nuevas formas de embelezar, que es lo que tú, desde luego, consigues. Y por todo lo dicho, la Academia se siente honrada con el ingreso de tan destacado miembro. Muchas gracias. Don Alberto Campo Baeza, acompañado por los excelentísimos señores don Joaquín Soriano Villanueva y don Francisco Calvo Serrayer, se aproximará a la mesa para recibir la medalla 38 y el diploma correspondiente, que constituyen el honroso distintivo de esta corporación. La medalla. Allá,
El excelentísimo señor don Alberto Campo Baeza queda incorporado solemnemente al seno de esta corporación. Para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y su Grandía, Campo Baeza es uno de los grandes arquitectos, ha hecho un valiente y estupendo, magnífico discurso sobre algo tan inefable como es la belleza, y concepto hoy en parte desvaluado por muchos que creen que la belleza, hablar de la belleza es pertenecer a un mundo que no es el mundo real. Y hemos oído también una gran contestación por parte del otro académico, don Juan Bordes Caballero, y la Academia está verdaderamente satisfecha por esta entrada, que creo que será magnífica para la Academia y que será un gran miembro de ella el excelentísimo señor don Alberto Campo Baeza. Ahora, para cerrar la sesión, la organista Carmen Serrano interpretará al órgano en honor de Campo Baeza la pieza Fantasía en sol menor de Juan Sebastián Bach. Se levanta la sesión.